Queridos amigos, estoy esperando a que se unan a esta transmisión que empezó, como ya les había dicho, puntual a las 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarme en estas emisiones nocturnas de los martes. Yo soy Arnoldo Cuellar, es un gusto tenerlos aquí, ver que la gente empieza a unirse. Muchísimas gracias por compartir estos momentos. Trataremos de que se vayan rápido y trataremos de que sean amenos. Desde luego, ello también depende de que interactuemos. Yo prometo estar más atento a sus comentarios y a sus planteamientos y preguntas y en efecto hacer de esta una columna interactiva. Como les decía en el aviso que mandé hace unos momentos, vamos a compartir acá esta transmisión por otros lados. Permítanme un segundo. Pero como les decía en el aviso que mandé, están ocurriendo en Guanajuato cuestiones pues hasta cierto punto raras, inusuales en esto que constituye siempre un escenario de muchas sorpresas que son las transmisiones políticas del poder, las transiciones políticas. Se podrían contar muchas anécdotas sobre esto en el pasado, en la época del PRI, en la época del mismo PAN, que ya abarca 30 años. Hay guanajuatenses ya plenamente adultos que no han vivido más que bajo la égida del PAN en Guanajuato. Habemos algunos ya más veteranos que sí nos tocó la época del PRI todavía y que vemos curiosos paralelismos entre lo que pasaba o preocupantes quizás entre lo que pasaba en aquella época y lo que ocurre el día de hoy. Bueno, pues me he dado la tarea de hacer algunas preguntas y bueno, como siempre ocurre en la clase política hay personajes muy comunicativos. Desde luego nadie quiere aparecer y ser la fuente de noticias como esta, ni asumir ningún tipo de responsabilidad, ni malquistarse con nadie. Pero tengo confirmado por varias fuentes que el gobernador Miguel Márquez Márquez ha estado especialmente activo en las últimas semanas. No es un secreto que ha aparecido públicamente. El día de hoy estuvo dando unas declaraciones de prensa a varios medios, de las cuales vamos a hablar en unos momentos, porque tienen que ver mucho con esto de lo que vamos a reflexionar. Pero esa agenda, la pública, no es más que la punta del iceberg de una más escondida, una agenda donde el gobernador Márquez ha decidido salir a reformar o a rearmar, a reconstruir su grupo político. Y su grupo político está constituido por muchos personajes que siguen teniendo vigencia en el gobierno de Diego Sinue Ramírez Vallejo, Rodríguez Vallejo, perdón por el lapsus. Porque, bueno, le heredó 3/4 de gabinete. Aunque siguen habiendo algunos cambios, la mayor parte de los que están ahí son marquistas y admiran y quieren mucho a Miguel Márquez. Esto ha constituido un pesado lastre para Sinue, que aparte no se ha empeñado especialmente en marcar un corte. Bueno, estas reuniones de Márquez que ocurren en carnes asadas, no sé bien cuántas lleva, son varias, 2 o 3 por lo menos, en diferentes puntos del estado. Tienen un poco como pretexto la idea de reactivarse políticamente de cara a lo que ocurre en el PAN nacional. O sea, Miguel Márquez se sigue viendo a sí mismo y quizás su grupo político cercano, que siempre ha sido muy poco autocrítico, hay que decirlo, también lo ven como un prospecto para ocupar la dirigencia nacional del PAN. Quién sabe incluso si sueñen con una candidatura presidencial, algo muy prematuro a estas alturas en vista de la descomposición de las fuerzas políticas provocada por el resultado electoral de julio del año pasado. Pero bueno, Márquez empieza a hacer esta política, esta visibilización de su nuevo proyecto, que se ve que no está resignado a ser solo un ex gobernador, un ex alcalde de Purísima, un ex secretario de varias carteras estatales y del propio PAN estatal, sino que le gusta la política. Miguel es además un hombre joven, 50 y tantos años, 50 y pocos, entonces está en plena energía y quiere regresar. Pero ¿por qué hacer política en Guanajuato? Si busca la presencia nacional, ¿por qué no aparecer en el escenario nacional? Aquí causa muchos perjuicios a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que hoy está en Alemania, Diego Sinue, en una gira buscando reactivar la alicaída atracción de inversión extranjera a Guanajuato, y no por su culpa, sino por los factores internacionales y particularmente la cuestión del inconcluso tratado de comercio entre los 3 países de Norteamérica. Y mientras él está allá, Márquez aquí aparezca en medios, haga este tipo de reuniones, convoque a personajes incluso del propio gabinete de Diego Sinue, no es algo inocuo, digamos, no he encontrado la palabra. Eso afecta políticamente. La política es un poco como la física.
Los espacios, cuando no se ocupan por una fuerza, los ocupa otra. La gravedad funciona en la política y Márquez fue un astro muy poderoso como para que su presencia no impacte al todavía débil satélite que es Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Digo, hay que decirlo, aunque a muchos les duela, a muchos les moleste, nos ataquen los trolls en las redes sociales porque hacemos esta crítica que muchos están pensando. Y me hago un paréntesis para saludar a mi amiga Tarjeta Inapam como firma, que también manda saludos aquí a mi familia, y Edelmiro Gómez, que también se une. Hasta ahorita ha habido algunas preguntas. Noemí Márquez, gracias por su atención, dice aquí, y solidaridad con los más vulnerables. Bueno, es un saludo seguramente a alguien que se unió a la transmisión. Y Lupita Quiroz dice que da gusto escucharme. Bueno, pues se lo agradezco mucho. Saludos. Bueno, ¿qué pasaría si el gobernador Márquez fuese al escenario nacional? Se expondría un poco más. También podría ayudar a reconstituir a su partido, que está de capa caída. Nada más y nada menos en Puebla van con un candidato externo, un exrector universitario. Y en su presentación ni siquiera se apareció Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. Márquez podría estar ganando espacios si acude a esos escenarios y da una batalla política seria. Y esa credibilidad de la que goza, credibilidad que, bueno, para mí no es tal, pero yo soy quizás excesivamente crítico. Yo creo que el sexenio de Márquez ha sido un sexenio muy corrupto en Guanajuato, lo he escrito muchas veces. La presencia de su compadre el Gallo Barba ahí, que pues a mí no se me olvida, aunque muchos quisieran ya hacerlo parte del paisaje, me marca que no fue un sexenio pulcro, ni limpio, ni mucho menos, y quizás uno de los más corruptos de Guanajuato. Pero eso no trasciende. Afuera la gente aprecia a Miguel Márquez, lo creen un político honesto, un político con buenas intenciones y además eficaz. Le tuvo mucha suerte. Su sexenio fue un sexenio suave, no tuvo posición política prácticamente, salvo el episodio de Bárbara Botello. Enrique Peña Nieto lo trató muy bien siempre. Y ese capital político que tiene Márquez, la política es percepción, lo que yo piense no importa, importa lo que piense la mayoría. Ese capital político no lo está poniendo a la disposición de su partido. No está yendo a Baja California, donde su partido lo está pasando muy mal. Pues a algo, ¿no? Por lo menos a ganarse los reflectores para después poder aspirar con seriedad a ocupar un espacio diferente, más amplio en la política nacional. Márquez está haciendo política solo y desde Guanajuato. Y con ello le pega mucho y muy duro a su pupilo, a su heredero, a su delfín, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que 6 meses después de haber tomado posesión sigue sin asumir a plenitud los costos, la responsabilidad del trabajo de gobernar Guanajuato y parece estar en alguna huida permanente, en búsqueda de logros, en búsqueda de anuncios espectaculares. Vamos a hablar ahorita del tema de la gira en Alemania. J. Encarnación Juárez nos manda saludos, bueno, le manda saludos también a Noemí Márquez, qué barbaridad, nos están haciendo la competencia aquí, pero no, es la misma que ya había leído, perdón. Humberto Gutiérrez dice que no le puede ganar espacios a Juan Carlos Romero Hicks. Está comprobado que en este momento el panista más reconocido a nivel nacional es Juan Carlos Romero. Bueno, yo tendría ahí todavía mis asegúnes. No ha hecho un papel muy brillante en la Cámara, no ha sabido cómo enfrentar a la planadora de Morena, se desgasta mucho en quejarse, en lamentar, pero no en accionar políticamente. Y luego a la hora de la hora ha negociado y ha votado cuestiones centrales, dándole mayorías a Morena. Entonces, no, todavía Juan Carlos Romero no me parece con ese peso. Yo creo que Márquez tampoco lo tiene. Yo digo que él cree que lo tiene y que eso lo está haciendo activar en Guanajuato y perjudicar a Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y para muestra este botón, hoy Márquez aparece ante los medios de comunicación y declara, contestándole directamente a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a Álvaro Cabeza de Vaca, que son los que han hablado del tema, que él sí atendió el problema de Santa Rosa de Lima, el problema de la inseguridad, el problema de la prevalecencia de un grupo criminal por encima del Estado en Santa Rosa de Lima. Diego dijo en su informe de gobierno que el Estado de Derecho se había hecho valer, que había vuelto por sus fueros con la intervención del golpe de timón, debida más gracias a la Marina que a las fuerzas estatales, pero lo asumió como un logro propio, así lo quiso vender y dejando en claro que antes no pasaba esto y el antes de Diego es Márquez. Y hace unos días en algunas entrevistas radiofónicas donde reapareció por fin, después de muchos reclamos de que diera la cara y informara qué estaba pasando, Álvaro Cabeza de Vaca también dijo que con este gobernador, con Diego Sinue, se estaban tomando decisiones.
dejando en el imaginario, pues, lo que sigue, lo que cualquiera puede pensar. Entonces, antes no, entonces Márquez no tomó decisiones. Bueno, hoy Márquez sale y les dice, yo sí interviene en Santa Rosa de Lima. Dejo de lado si Márquez está diciendo la verdad o lo está diciendo a medias o mintiendo. Realmente es irrelevante su dicho frente a lo que ocurrió. Santa Rosa de Lima era un nido de un cártel que actuó con absoluta impunidad hasta hace muy poco, hasta enero de este año, que se dan las primeras incursiones de fuerzas federales a la zona, donde se incautaron las pipas en la segunda o tercera semana del año, en medio de la guerra contra el Huachicol. Antes no pasó nada de esto. Márquez no está diciendo la verdad. Pero ¿cuál es la intención de Márquez? Contestarle a Diego Sinue. Pararse frente al gobernador al que él puso, al que él dejó, al que él heredó el poder, usando la maquinaria del Estado, y decirle, a ver, aquí estoy, todavía tengo cosas que decir. Y eso para un gobernante como Diego Sinue, que aún, diríamos, campiranamente le tiemblan las corvas, pues parece veneno, parece una fatalidad terrible. En otros tiempos y con otros mandatarios, con otros políticos, esto ya hubiera generado algún tipo de reacción dura, un tipo de desconocimiento duro, quizás una investigación seria sobre algunos de los múltiples casos de irregularidades que hay en el gobierno de Márquez, en las compras de medicamentos, en las compras de tabletas para las escuelas, en la compra de terrenos para la Toyota, por ejemplo, entre otras muchas, ahorita me acordaré de otras más, Proyecto Escudo, y a otro gobernante con más talante de querer hacer las cosas a su modo y no estar sometido, hubiera mandado una señal dura contra Miguel Márquez Márquez, y no es el caso. Por cierto, entre los acólitos fieles de Márquez, que lo acompañan en todas partes, está el exalcalde de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, que está presente en todas esas reuniones. No está, por ejemplo, Antonio Salvador García, que tomó distancia de Márquez cuando lo sustituyó al final de su mandato. Pero hay varios exalcaldes, algunos dolidos con Diego porque no pudieron reelegirse. Hay también miembros del gabinete, atención, de Miguel Márquez Márquez. No voy a cometer la infidencia de suponer los nombres de algunos porque no me los dijeron, no me los corroboraron, y ahí estaría yo un poco especulando. Sospecho de varios, pero no quiero cometer una equivocación, un error, una injusticia. Dice Javier García, saludos. Bienvenido Enrique Ayala, que ya dejó el IPLANEC y ahora será asesor de la jefatura de gabinete, o como se le llame. Frank Durán dice, te felicito por el análisis de la pasada administración, muchísimas gracias. Ramiro Zaragoza también manda una felicitación, y Hernán Cuauhtémoc González dice, Romero es el más reconocido. Si Romero es el más reconocido, pobre del PAN. Ahí tiene su respuesta Humberto Gutiérrez. Bueno, tristemente ahora Michoacán está más seguro que Guanajuato, dice Frank Durán Rosillo. Diego Sinue gobernante, se pregunta Fernando Sánchez en un tono irónico, y Ricardo Contreras dice, nos da mucho gusto tener este espacio periodístico en Guanajuato, a mí me da más, de veras, y sobre todo, pues que estén ustedes aquí interactuando. Muchísimas gracias, tenemos ya 70 personas unidas a esta transmisión, yo les agradezco mucho, es una muy, muy, muy buena, un auditorio de lujo, excelente. Bueno, en medio de esto, de estas respuestas, donde Márquez se afirma todavía como un agente de influencia, y no tendría que hacerlo, su influencia se nota. Ahí está nada más ni nada menos que esa piedra de molino, esa catedral enorme plantada en el paisaje guanajuatense, que es la ratificación de Carlos Amarripa de Procuradora Fiscal General por 9 años. Esa es la principal marca de Márquez sobre el gobierno de Diego y sobre el que sigue incluso, pero bueno. Él insiste también en ser mediático y en aparecer públicamente, y no se calla y le contesta a Diego Sinue. ¿Hay ya avisos de ruptura, de celo entre estos dos políticos? Lo sabremos pronto. Los políticos, cuando tienen sentimientos de este tipo, son muy transparentes. Diego Sinue se fue a Alemania, decíamos hace rato. Anuncia hoy en redes sociales, como suele hacerlo, que ya confirmó, ya se trajo, ya logró concretar una edición micro, yo dije minitoy, un poco con ironía, con sarcasmo, de la famosísima Feria Industrial de Hannover, dedicada desde hace algunos años al tema de la innovación, una feria enorme, esplendorosa, que sin duda compite con otras en China, quizás en Estados Unidos, pero que en Europa es la más grande y la que mayores negocios propicia. Bueno, se lleva a cabo en 500,000 de metros cuadrados, según leía yo la información en la página de Hannover Messe, que es el nombre en alemán
esta muestra. Aquí vendrán pues unos cuantos de estos espacios de exhibición y de exposición. Es una franquicia. El Poliforum hay que acordarnos de que no llega a los 50,000 metros cuadrados, entonces no hay mucho donde meter todo lo que hay en Hannover. O no sé, un poco más quizás, pero es infinitamente más pequeño. Lo escribí por ahí en una columna, no traigo fresco el dato. Esto se anunció en septiembre del año pasado. Incluso antes de que tomara posesión Diego Sinoé, en el periódico El Financiero se publicó una nota donde ya era un hecho, ya la Feria de Hannover había anunciado oficialmente que tendría una fecha en León, Guanajuato, el próximo año. Se está concretando, será en el otoño, pero Diego Sinoé está urgido de dar algunos resultados. No me parece malo eso. Ojalá fueran resultados reales y no resultados armados por un think tank de comunicólogos oficiales y de mercadólogos que quieren inflar la imagen del gobernador, cuando muchos inflarían si pusieran orden a Márquez, por ejemplo. Pero bueno, tendremos Feria de Hannover, aunque aquí hay que decir que la promoción de la inversión extranjera en nuestro país está detenida por varios factores. A Guanajuato le pega el tema de la inseguridad. Poco a poco esto ha ido permeando y es un factor importante. Es un tema al que habría que atacar antes de que siga creciendo. Es que las empresas extranjeras que están aquí, que informan a sus matrices, están preocupadas por lo que está ocurriendo, están preocupadas por cómo se ven afectados sus ejecutivos, sus obreros, cómo a veces tienen que incluso parar. Está el tema de la inseguridad y está el tema también de la inseguridad jurídica que ha propiciado también el régimen de López Obrador, con temas como el desabasto de gasolina, o temas, bueno, eso no es tanto jurídico, es operativo, pero como temas como el bloqueo de trenes en Michoacán, que les produjo fuertes daños a estas empresas en el embarque de materias primas y de productos terminados. Pero hay un asunto quizás más grave, más de fondo, y es la cuestión del realineamiento de las reglas de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El afán proteccionista de Trump no cede, el nuevo TEMEC o Tratado de México, Estados Unidos, Canadá no está firmado, no están definidas todas sus puntualizaciones y todas los incisos y la letra pequeña que debe tener, y las grandes empresas globales no quieren arriesgarse hasta que esto no se sepa cómo les va a impactar en sus costos, si van a tener que pagar más impuestos para exportar productos terminados de México hacia Estados Unidos o de Canadá hacia Estados Unidos, o si van a tener que incluir partes del producto terminado manufacturado en los propios Estados Unidos. Esto impacta en costos. Por eso no avanzan inversiones como la de Toyota en Apaseo, que los límites con Querétaro. Bueno, ese es el tema. Ir por la muestra de Hannover, sin duda, es algo loable, es proactivo, pero también habría que ver si esto va a dar resultados, habría que medir el costo-beneficio. Sin duda, al Estado le va a significar una erogación. Esta franquicia no viene gratis, viene a un costo. No creo que la pague el Poliforum, que además es un ente con participación pública. No creo que la paguen las empresas. El Estado va a tener que poner, como le pone al rally, como le pone a otros eventos, al Festival del Globo, aquí hablando en chiquito, en León, le pone dinero público. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero me preocupa algo que ya he dicho, la insistencia en buscar fortalecer la imagen del gobierno con globos de Cantoya, con efectos fantasiosos y no atacando de frente los problemas reales que tenemos. Lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, el día que Diego dé un golpe espectacular y nos convenza, lo diremos también, no tenemos nada contra el gobernador, pero sí es importante en la labor de la crítica pública, más cuando está tan rala, vemos a muchos medios de comunicación dándole 8 columnas a boletines oficiales, no es ningún secreto, lo pueden ver todos ustedes, no es tampoco desdoro de nuestros medios, cada quien sabe lo que hace y cómo lo hace, pero la gente merece saber qué hay detrás de todo esto también. Quisiera hablarles de un tema más, un tema delicado porque implica la libertad de expresión. Hoy se presentó el informe 2018 de artículo 19, la Organización Internacional dependiente de las Naciones Unidas que cuida el manejo de la libre expresión en el mundo, que no se coarte esta y que haya facilidades para que los medios puedan actuar libremente. Las agresiones a la prensa en nuestro país están a la orden del día, no han disminuido, incluso en el nuevo sexenio ya hay periodistas muertos. Este es el punto más grave que ataca a la libertad de expresión. Silenciar a un periodista es el peor ejemplo que puede haber para que otros prosperen y traten de tener confianza en hacer su tarea sirviendo a la sociedad.
En Guanajuato no hemos llegado tanto por fortuna, y yo toco madera, las cosas están relativamente tranquilas, pero vemos descomponerse el panorama en cierto sentido. Vemos que las críticas no son bienvenidas, desde luego a nadie le gusta que lo critiquen, pero hay formas de interactuar con la crítica, las han tenido muchos gobernadores. Yo a lo largo de mi carrera he sido crítico de Carlos Medina Plasencia, de Juan Carlos Romero Hicks, de Juan Manuel Oliva, y ha habido la manera de sopesar opiniones, no los he convencido de muchas cosas, es difícil convencer a un gobernante que esté equivocado, pero no había esta cerrazón que se nota hoy, que empezó a fines del gobierno de Márquez, con un vocero como Enrique Avilés, dedicado a comprar medios de comunicación y además a robarse el dinero inventando empresas fantasmas, digo, al pan pan y al vino vino. Y ahora con Diego Sinue, que no ha nombrado jefe de prensa, que ha dejado ahí a una virtual encargada de despacho, una funcionaria eficiente, honesta, pero de perfil administrativo, y no a un vocero propiamente dicho que trae una política de comunicación social. Este papel lo viene haciendo Juan Aguilera desde TV4, en una confusión, porque los órganos del Estado deben funcionar para lo que fueron hechos. No puede ser que desde TV4, que es una empresa paraestatal, una empresa descentralizada del gobierno, se esté actuando como vocero del gobernador. Le quita autonomía y posibilidades de consolidación como un medio público sin sesgos partidistas o pro persona a TV4, y además tampoco es sano para la comunicación del gobernante, y se ve en todo lo que pasa, se ve en la deficiente comunicación que ha tenido hasta ahora Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Pero ahora nos vemos enfrentados a una actuación muy concertada, el nado sincronizado que le han llamado activistas en la Ciudad de México, de periodistas en ciertos espacios, algunos espacios de internet, algunos medios de comunicación formales, y de troles en las redes sociales que tratan de minar la credibilidad de críticos como su servidor, como el activista Raimundo Sandoval, como la periodista Verónica Espinosa, como otros muchos, inventando o usando argumentos también de cuestiones reales, pero yendo mucho más allá para buscar el desprestigio y para anular la crítica. Bueno, y encima de todo tenemos la demanda que presentó en contra de Roberto Saucedo y de quien aquí les habla, el famosísimo Jorge Rodríguez, videoempresario de la ciudad de Guanajuato capital, que además nos tiene ahí demandados por una demanda de daño moral. Nos da multimillonaria. Ni Moreira se despachó como Jorge Rodríguez Medrano contra Roberto Saucedo y un servidor. Nos demandó por la cantidad inconcebible de 80 millones de pesos. Quiere que le paguemos por el daño moral que le provocamos por el hecho de publicar la información de que la cablera de la que forma parte le debe al municipio de Guanajuato esa cantidad, 80 y tantos millones de pesos, porque en 10 años no ha pagado un 5 por derecho de uso de suelo en la castigada ciudad de Guanajuato. Pero confiamos en que ese litigio saldrá adelante, estamos actuando conforme a lo que marcan las normas, lo que los tribunales nos han indicado, y nos da mucho aliento lo que pasó esta semana con el caso de Sergio Aguayo, el académico del Colegio de México, periodista, analista también y comentarista en varios espacios, que le ganó, después de mucho batallar, después de muchos años, un caso similar a Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, quien se sintió ofendido por las muy claras críticas sobre su vinculación con grupos del crimen organizado cuando fue gobernador de Coahuila. Bueno, en Guanajuato empieza a pasar esto, no nos espantan los troles en las redes sociales, pues ahí se les ignora, son torpes, no son inteligentes, no son imaginativos, no logran ni siquiera el objetivo de hacernos enojar, de repente sí provocar algo de molestias. Mientras todo quede ahí, no pasa nada. Preocupante que eso se pudiese estar manejando con dinero público, que hubiera publirelacionistas o incluso periodistas que se estuvieran prestando a ese juego. Siempre hay esos problemas en todas las familias, ¿eh? Preocupante también que el gasto publicitario en Guanajuato se siga orientando a tratar de comprar o inhibir conductas editoriales, tratar de comprar aplausos, tratar de inhibir críticas. Es una larga tradición, es una pena que el PAN, ese PAN libertario que le permitió a México en las épocas más oscuras del priismo totalizante y totalizador, tener una pequeña vena democrática que luego creció hasta ganar el poder, que en Guanajuato ha gobernado 30 años, hoy se asume también como un partido represor, inhibidor y que no le gusta la crítica. Desde luego mucha gente dice, pues hablen también del PG, hace lo mismo. Sí hay mucha gente hablando de López Obrador, yo sin duda tengo muchas críticas a López Obrador, pero a mí me tocó vivir en Guanajuato, como dice
nuestra amiga, la periodista Cristina Pacheco, y de aquí hay que hablar. Saludos a doña Gloria Cano, bienvenida otra vez, gracias por estar aquí. Octavio Ruiz también, Pepe Aguirre, gracias por desearnos suerte, muchas gracias a todos los que se han unido. Juan Carlos Alcántara Montoya, bienvenido. Ana Michines, muchísimas gracias. Fer Oignexa me dice: Arnoldo, buenas noches, desacuerdo contigo, la gente necesita saber lo bueno así como lo malo. Bueno, Fer, desde luego, pero hay 50 espacios en Guanajuato donde la gente se entera de lo bueno y muy pocos donde se entera de lo criticable, yo no diría lo malo, de lo que hay que mejorar. No es mi chamba estar haciendo elogios, pero hay muchos que los hacen, entonces ustedes como público pueden escoger, eso es lo bueno de la pluralidad. Déjenme a mí la chamba de ser crítico, me gusta mucho eso, y que otros aplaudan, desde luego, hay para todos. Muchísimas gracias por opinar de cualquier manera, Fer. Don Alfonso Enrique Saldívar, saludos. Fernando Revilla, muchísimas gracias también al consejero ciudadano del Comité Anticorrupción de Guanajuato. Buenas noches, me dice Fer, desacuerdo contigo, ya se va, pero bueno, pues gracias por estar aquí y buenas noches a todos. Esperando respuestas firmes y sólidas de las autoridades, cosa que a más de 2 meses no ha podido aportar, me dice Fernando Revilla. Y Tobías García Tobar, el abogado, como siempre, puntual en sus comentarios, te lo agradezco. Tobías, es la buena escuela que nos dejó ahí la prepa de la Universidad de Guanajuato, donde cohabitamos y coactuamos en política estudiantil con el buen Tobías García Tobar. Desde Salvatierra, Arturo Barrera, un saludo al paisano. Pues muchísimas gracias por su participación. Ya no me quiero alargar mucho. También es recomendable no extenderse. Son las 9:26, a tiempo para ir a ver los noticieros de la noche y enterarnos de qué pasa en el país. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días y aquí comentaremos otros temas. Ojalá puedan darse tiempo de entrar a poplab.mx. Los reportajes han estado bastante bien, sólidos, firmes, eso creemos. Y si no, háganoslo saber, díganos qué no les gusta y también propónganos temas ahí en nuestras redes sociales. Próximamente tendremos ya algunos buzones para que nos aporten información. Vamos a facilitarles esto. Soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Aquí nos vemos.